¿Has caminado alguna vez por la selva durante la noche y escuchado un silbido que parecía seguirte entre los árboles? Un sonido melodioso pero inquietante que se acercaba gradualmente, como si alguien invisible estuviera caminando detrás de ti en la oscuridad total. Si has estado en la Amazonía peruana y has experimentado ese terror primordial de ser perseguido por algo que no puedes ver, tal vez has tenido un encuentro con una de las entidades más misteriosas y letales de toda la mitología sudamericana. Bienvenidos una vez más, queridos seguidores del misterio, a una historia que nos lleva a lo más profundo de la selva amazónica, donde habita un espíritu que representa el poder absoluto e incontrolable de la naturaleza salvaje. Hoy vamos a conocer al Tunche, una entidad que convierte la música misma en un presagio de muerte. ¿Ya conocías la historia del Tunche? ¿Sabías que esta criatura puede imitar perfectamente cualquier sonido de la selva, incluyendo voces humanas, para atraer a sus víctimas hacia destinos donde nunca serán encontradas? Si no lo sabías, prepárate, porque esta historia te enseñará que en la Amazonía no todos los sonidos que escuchas en la oscuridad provienen de fuentes que deberías seguir. El Tunche es una de las figuras más temidas y respetadas del folclore amazónico peruano, especialmente en las regiones de Loreto, Ucayali y Madre de Dios, donde la selva primaria aún mantiene secretos que la ciencia moderna no ha podido penetrar completamente. A diferencia de muchas otras criaturas míticas que tienen formas físicas definidas, el Tunche es principalmente una presencia auditiva que rara vez se manifiesta visualmente. Según las tradiciones más antiguas de los pueblos Shipibo, Achuar y otros grupos amazónicos, el Tunche no es un solo espíritu, sino una categoría de entidades que representan diferentes aspectos del poder espiritual de la selva. Todos comparten la característica de comunicarse a través de silbidos, pero cada tipo de Tunche tiene propósitos y métodos específicos. El Tunche más común y temido es el Tunche malo, un espíritu vengativo que persigue a aquellos que han violado las leyes sagradas de la selva, cazadores que matan más animales de los que necesitan, personas que cortan árboles sagrados, o forasteros que entran en la selva sin mostrar el respeto apropiado a los espíritus locales. Físicamente, cuando se manifiesta visualmente, el Tunche es descrito como una figura humanoide extremadamente alta y delgada, completamente cubierta de musgo y plantas epífitas que lo hacen casi invisible entre la vegetación densa. Sus ojos brillan con una luz verde similar a la fosforescencia de ciertos hongos selváticos, y sus movimientos son completamente silenciosos, excepto por el silbido característico que emite. Pero lo más aterrador del Tunche no es su apariencia, sino su habilidad sobrenatural para imitar cualquier sonido de la selva con perfección absoluta. Puede reproducir el canto de cualquier pájaro, el rugido de cualquier animal, el sonido del viento a través de las hojas e incluso voces humanas de personas específicas que sus víctimas conocen y confían. Si estás disfrutando esta historia sobre el espíritu más misterioso de la Amazonía peruana, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Esta es nuestra última leyenda de la serie, y ha sido un viaje increíble a través de toda Sudamérica. La historia más antigua y documentada sobre un encuentro con el Tunche data de 1692, registrada por el misionero jesuita Padre Samuel Fritz durante sus expediciones por el río Ucayali. El caso involucró a un grupo de exploradores españoles que habían entrado en la selva buscando el dorado, pero que habían violado múltiples tabúes indígenas durante su búsqueda. El grupo había estado cortando árboles sagrados para construir balsas, cazando animales totémicos que las comunidades locales consideraban intocables, y especialmente profanando sitios ceremoniales donde habían estado buscando oro enterrado. Los guías indígenas que inicialmente habían acompañado a los españoles habían abandonado la expedición después de advertir repetidamente sobre las consecuencias de sus acciones. Los espíritus de la selva no tolerarán estas violaciones, había advertido Yagua, el guía principal, antes de retirarse con todos sus hombres. El Tunche vendrá por ustedes, y cuando venga, no habrá lugar en toda la Amazonía donde puedan esconderse. Los españoles, despectivos hacia las supersticiones primitivas, continuaron con su expedición sin guías locales, confiando en su tecnología superior y sus mapas europeos para navegar la selva. Todo cambió durante su quinta noche solos en la selva, cuando comenzaron a escuchar silbidos que parecían seguir su campamento desde las profundidades de la vegetación circundante. Al principio, los silbidos parecían venir de muy lejos, apenas audibles entre los sonidos normales de la selva nocturna. Pero gradualmente se acercaron, volviéndose más claros y más específicos, como si alguien estuviera caminando lentamente hacia su campamento mientras silbaba melodías complejas y hermosas. Los silbidos eran extraordinariamente musicales, escribió el capitán Diego Hernández en su diario que fue encontrado años después. Parecían cantar melodías que nunca habíamos escuchado, pero que de alguna manera nos resultaban familiares,
como si fueran canciones que habíamos conocido en sueños. Pero lo que inicialmente parecía música hermosa gradualmente se volvió inquietante cuando los exploradores se dieron cuenta de que los silbidos estaban imitando perfectamente conversaciones que habían tenido durante el día, reproduciendo no solo las palabras, sino también las voces exactas de cada miembro del grupo. Escuchábamos nuestras propias voces hablando desde la oscuridad, continuó el capitán Hernández. Pero las conversaciones estaban ligeramente distorsionadas, como si alguien estuviera burlándose de nosotros, repitiendo nuestras palabras con intenciones maliciosas. La situación se volvió aterradora cuando los silbidos comenzaron a llamar a miembros específicos del grupo por sus nombres, utilizando las voces exactas de otros compañeros que estaban claramente presentes en el campamento. Dos de los exploradores, Pedro Vázquez y Juan Morales, fueron atraídos fuera del campamento por silbidos que perfectamente imitaban las voces de sus compañeros pidiendo ayuda urgente. A pesar de las protestas de otros miembros del grupo que podían ver que sus compañeros estaban claramente en el campamento, Pedro y Juan insistieron en que podían escuchar claramente pedidos de auxilio desde la selva. Nos suplicaban que fuéramos a ayudarlos, describió Pedro años después, siendo uno de los pocos supervivientes del grupo. Los silbidos reproducían exactamente las voces del capitán Hernández y del sargento López, gritando que estaban heridos y necesitaban ayuda inmediata. No podíamos ignorar esas súplicas. Pedro y Juan siguieron los silbidos hacia la selva, adentrándose cada vez más profundo en la vegetación mientras los sonidos de sus supuestos compañeros los guiaban hacia ubicaciones cada vez más remotas. Pero Pedro eventualmente se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal cuando los silbidos lo llevaron a un claro donde encontró evidencia de múltiples muertes anteriores, huesos humanos dispersos, restos de equipos de exploradores previos y especialmente objetos personales que sugerían que muchos otros grupos habían sido atraídos al mismo lugar. Vi calaveras de al menos una docena de personas diferentes, relata Pedro. Algunas parecían muy antiguas, otras más recientes. Había armas españolas, objetos de oro, crucifijos. Era como un cementerio de todos aquellos que habían sido engañados por los silbidos. Pedro logró escapar solo porque llevaba consigo un amuleto que había recibido de Yagua antes de que el guía abandonara la expedición. Cuando el Tunche finalmente se manifestó físicamente, el amuleto produjo una luz que hizo retroceder a la criatura el tiempo suficiente para que Pedro pudiera huir. Juan Morales nunca regresó. Su cuerpo fue encontrado semanas después por una expedición de rescate, pero en un estado que desafía explicación, completamente intacto pero sin signos de vida, como si hubiera muerto de miedo puro, sin mostrar evidencia de violencia física. ¿Qué opinas de esta habilidad del Tunche para imitar voces humanas perfectamente? ¿Crees que representa algún fenómeno natural desconocido o es genuinamente sobrenatural? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Durante los siglos siguientes, los reportes de encuentros con el Tunche se multiplicaron por toda la región amazónica peruana. Los testimonios seguían patrones consistentes, silbidos que comenzaban distantes y se acercaban gradualmente, imitación perfecta de voces conocidas, víctimas atraídas hacia la selva profunda donde desaparecían permanentemente. Pero los encuentros no se limitaban a exploradores europeos. Las propias comunidades indígenas tenían sus historias sobre miembros que habían sido llevados por el Tunche, generalmente después de haber violado tabúes tradicionales o mostrado falta de respeto hacia los espíritus de la selva. Una historia particularmente notable fue contada por la comunidad Shipibo de San Francisco en 1847. Un joven cazador llamado Manish había estado cazando excesivamente, llevándose más animales de los que su familia podía consumir y vendiendo el exceso a comerciantes mestizos por dinero. Los ancianos de la comunidad habían advertido repetidamente a Manish sobre las consecuencias de la caza excesiva, explicando que cada animal tenía un espíritu guardián que eventualmente exigiría equilibrio por las muertes innecesarias. Pero Manish, influenciado por la economía monetaria que estaba penetrando la región, ignoró estas advertencias y continuó cazando para obtener ganancias económicas en lugar de subsistencia. Una noche, mientras Manish estaba cazando solo cerca del río, comenzó a escuchar silbidos que imitaban perfectamente los llamados de los animales que había estado cazando. Al principio pensó que era una oportunidad excelente para cazar más presas, pero gradualmente se dio cuenta de que los silbidos estaban siguiendo patrones demasiado inteligentes para provenir de animales reales. Los silbidos sabían exactamente cómo atraerme, describió un superviviente de otra expedición que encontró a Manish días después. Imitaban a todos los animales que él más deseaba cazar, llevándolo cada vez más profundo en la selva donde nunca podría encontrar el camino de regreso. Manish fue encontrado 3 días después en un estado catatónico, sentado en posición fetal en medio de un círculo de huesos de todos los animales que había cazado excesivamente.
Estaba vivo, pero completamente inconsciente, y nunca recuperó la capacidad de hablar coherentemente sobre su experiencia. Los curanderos de la comunidad interpretaron esto como evidencia de que el Tunche había mostrado a Manish las almas de todos los animales que había matado innecesariamente, creando una experiencia de confrontación espiritual tan intensa que había dañado permanentemente su psique. Durante el siglo XX, con la llegada de la exploración petrolera, la extracción maderera y otras industrias extractivas a la Amazonía, los reportes sobre el Tunche se intensificaron dramáticamente. Trabajadores de compañías extractivas comenzaron a reportar encuentros con silbidos misteriosos que parecían seguir sus operaciones, especialmente en áreas donde estaban causando deforestación extensiva o contaminación de ríos. Un caso notable ocurrió en 1987 durante las operaciones de una compañía petrolera cerca del río Corrientes. Los trabajadores reportaron que cada noche silbidos complejos emanaban de la selva circundante, creando melodías que parecían ser protestas musicales contra la destrucción ambiental que estaban causando. Los silbidos no eran aleatorios, describió Carlos Mendoza, un ingeniero que trabajó en el proyecto. Tenían estructura musical definida, como si fueran canciones de protesta compuestas por alguien que entendía tanto música como ecología. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo. La situación escaló cuando varios trabajadores comenzaron a seguir los silbidos hacia la selva durante sus descansos, atraídos por la belleza de la música que escuchaban. Varios desaparecieron permanentemente, y otros regresaron en estados de shock, describiendo haber visto visiones de la selva antes de la llegada de la industria petrolera. La compañía eventualmente abandonó el proyecto después de que los incidentes se volvieron demasiado frecuentes para continuar operaciones normales. En años recientes, con el crecimiento del ecoturismo en la Amazonía peruana, los encuentros con el Tunche han evolucionado para incluir turistas e investigadores que visitan la selva sin preparación cultural apropiada. Los guías amazónicos modernos han desarrollado protocolos específicos para educar a los visitantes sobre la importancia de mostrar respeto a los espíritus de la selva, incluyendo advertencias específicas sobre no seguir silbidos misteriosos sin importar cuán atractivos puedan sonar. Doctor María Elena Santos, etnobotánica que ha pasado décadas estudiando en la Amazonía peruana, describe su propio encuentro con fenómenos que podrían ser atribuidos al Tunche. Durante mi primera expedición solo, escuché silbidos que imitaban perfectamente mi nombre, pronunciado con la voz de mi madre. La tentación de seguir esos sonidos era casi irresistible, pero mis guías me habían advertido específicamente sobre este peligro. Los investigadores contemporáneos que han estudiado el fenómeno del Tunche desde perspectivas científicas ofrecen varias teorías que van desde explicaciones completamente naturales hasta reconocimiento de fenómenos que la ciencia aún no comprende completamente. Dr. Carlos Rodríguez, biólogo especializado en comunicación animal, sugiere: es posible que los silbidos del Tunche provengan de especies de aves o mamíferos amazónicos que han desarrollado habilidades de imitación extraordinarias como estrategias de supervivencia. La selva amazónica contiene miles de especies que aún no han sido estudiadas completamente. Sin embargo, esta explicación tiene dificultades para dar cuenta de la especificidad y el contexto de muchos encuentros con el Tunche, especialmente casos donde los silbidos parecen responder directamente a acciones humanas específicas. Dr. Patricia López, antropóloga especializada en sistemas de creencias amazónicas, ofrece una perspectiva diferente. El Tunche funciona como manifestación cultural de la resistencia de la selva contra la explotación. Independientemente de si existe literalmente, representa la comprensión intuitiva de que la naturaleza tiene agencia propia y responde a cómo es tratada. Los pueblos indígenas amazónicos que mantienen tradiciones sobre el Tunche no necesariamente distinguen entre explicaciones naturales y sobrenaturales. Para ellos el Tunche es parte del ecosistema espiritual de la selva, tan real como los jaguares o las anacondas, pero operando en dimensiones de realidad que la ciencia occidental no reconoce. Los rituales tradicionales para protegerse del Tunche incluyen ceremonias de purificación antes de entrar en la selva, ofrendas a los espíritus locales y especialmente el mantenimiento de actitudes de respeto y humildad hacia el poder de la naturaleza. Estos rituales han demostrado ser efectivos no solo contra supuestos encuentros sobrenaturales, sino también como medidas de seguridad práctica que reducen los riesgos de perderse, encontrar animales peligrosos o enfrentar otros peligros naturales de la selva. La leyenda del Tunche también ha influido en políticas de conservación en la región, donde algunas áreas son protegidas no solo por su valor ecológico, sino también por su significado espiritual como territorios del Tunche que no deben ser perturbados. Tal vez la lección más importante del Tunche es sobre la naturaleza de la comunicación entre humanos y naturaleza. La criatura representa la idea de que la selva tiene voz propia,
que puede comunicarse con aquellos que saben cómo escuchar y que responde a las acciones humanas de maneras que van más allá de causa y efecto mecánicos. Los silbidos del tunche simbolizan un tipo de inteligencia natural que opera según principios diferentes a la racionalidad humana, pero que no es menos real o poderosa por esa diferencia. En un mundo donde la destrucción ambiental continúa acelerándose, el tunche sirve como recordatorio de que la naturaleza no es simplemente un conjunto de recursos pasivos esperando ser explotados, sino un sistema viviente con capacidades de respuesta que pueden ser tanto benevolentes como vengativas dependiendo de cómo sea tratado. La próxima vez que camines por un bosque y escuches sonidos que te parecen demasiado organizados o inteligentes para ser casuales, recuerda la historia del tunche. Pregúntate, ¿qué está tratando de comunicarte la naturaleza? ¿Y cómo puedes responder de manera que honre la inteligencia y el poder del mundo natural? Porque según la sabiduría amazónica, la selva está siempre escuchando nuestras acciones y respondiendo con su propia voz. Los silbidos que escuchamos en la noche podrían ser intentos de comunicación de una inteligencia que opera en frecuencias que apenas estamos comenzando a comprender. El tunche nos recuerda que somos parte de una conversación más grande entre humanos y naturaleza y que nuestra supervivencia depende no solo de extraer recursos del mundo natural, sino de aprender a escuchar cuando la naturaleza trata de hablarnos. En las profundidades de la Amazonía peruana, donde los silbidos nocturnos llevan mensajes más antiguos que la civilización humana, el tunche continúa cantando las canciones de la selva, esperando que alguien finalmente aprenda a escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón. Gracias por acompañarme en este increíble viaje a través de 19 leyendas urbanas de toda Sudamérica. Si te gustó esta última historia del tunche, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que aprecie las historias sobre la sabiduría de la naturaleza. Y recuerda, en la selva amazónica, no todos los silbidos que escuchas son música innocent. Algunos son invitaciones, otros son advertencias y algunos son conversaciones que la naturaleza está tratando de tener contigo. Ha sido un honor compartir estas historias contigo. Hasta la próxima aventura y que siempre escuches con respeto cuando la naturaleza decide hablarte. El tunche seguirá silbando en la Amazonía, recordándonos que hay inteligencias en este mundo que han existido mucho más tiempo que nosotros y que merecen nuestro respeto y nuestra atención.